aprendí de mí que no había nada más importante que ser genuino. Muchas veces en mi vida no había sido genuino simplemente por el negocio, por ir a convencer a alguien de un proyecto. Bienvenidos a Multiplicadores by Endeavor, el podcast en el que no solo hablamos con los emprendedores, sino con las personas que construyen esas empresas. Y hoy me acompaña una persona muy especial a quien quiero muchísimo y que ha creado de su personalidad toda una narrativa y una manera de influenciar a otros, que es súper creativo y que ha transformado industrias. Hoy está con nosotros Ricardo Leiva. Hola Cami, muy feliz de estar acá porque amo Endeavor, me siento como que estoy en el barco, que me encanta estar y gracias por la invitación. Bueno, y además de ser emprendedor en Endeavor, eres fundador de Systole, que hoy se llama Latir, ahorita hablaremos de eso, y co-creador de Dios mío Coffee. Quiero empezar con una pregunta, y es, a medida que pasan los años, ¿qué se ha empezado a ser más claro para ti? Ha empezado a ser más claro que la creatividad y que el marketing son nada sin un entorno seguro de negocios en donde uno pueda tomar riesgos. Porque para mí la vida profesional se basó siempre estar en 20 y pico años en departamentos de mercadeo, de ventas un poco a veces, pero bueno, empezando en todas las áreas comerciales, y cuando tú haces mercadeo en compañías multinacionales y nacionales, pues el mercadeo es tu tarea, el que hace las finanzas es otro, la logística es otro, entonces tu trabajo es como el centro como que rige para dónde debemos ir, pero tienes que conseguir que todo el mundo alrededor lo haga bien, pero ahí no estás sufriendo tú de lo que realmente tienes que vivir cuando estás haciendo empresa, que es hacer que todo esté conectado. Eso para mí es como lo que más puedo decir hoy, que no sé si cambiaría decisiones, pero creo que es el aprendizaje mayor. Entonces vamos a empezar con esos aprendizajes en una cosa, y es, Systole llegó a ser una agencia súper reconocida, premiada, todo iba muy bien, pero como todo en el mundo, sobre todo en el mundo de la publicidad, las cosas cambian y pasan ciclos. Cuéntanos un poquito esa historia de cómo pasa de Systole a Latir. Bueno, Systole a Latir es una historia pandémica, sencillamente pandémica. Claro que tiene previo a la pandemia que Systole se creó como la primera compañía de marketing experiencial, de marketing de experiencia, de BTL, y durante 15, 16 años hicimos muchas cosas, pero como yo tuve mi carrera en compañía en el mundo corporativo, y yo salí de L'Oréal siendo director general de L'Oréal, pero en realidad a mí me sacaron porque me agarré con mi jefe en L'Oréal, entonces yo llevaba 20 años haciendo carrera y yo nunca había pensado ser realmente emprendedor. Entonces, después de que paso varios meses con un trabajo y con otro, porque me llamaron, mi hermano, asesórame en esto, entonces dije, no voy a emplearme, no voy a hacer nada. Termino montando, el cuento largo corto, que termino montando la agencia con el grupo de comunicaciones más importante y más grande de Colombia en ese momento, que era el Grupo Sancho. Ellos me llamaron porque dijeron, ¿cómo así que usted está independiente? Venga, armemos una compañía de esto, que nosotros no tenemos eso. ¿Y por qué cuento eso? Porque después, a través de los años, me di cuenta que la razón por la que yo había tomado la decisión de quedarme con ellos y, por ejemplo, no con mi hermano en la agencia de eventos y todo, fue porque sentía que iba a seguir un poco en el mundo corporativo. Okay. Entonces creamos una compañía de marketing experiencial que se convirtió por muchos años la compañía más grande de la región del Norte de América Latina en el mundo de los eventos, del BTL, del shopper marketing y todo ese tema. Y éramos socios a mitades. Y después vinieron los gringos del grupo a comprar el Grupo Sancho, que era de la familia Arango principalmente, y a mí me compraron mi mitad, la mitad de mi mitad. Entonces yo me quedé con ellos. Y en la pandemia pasó que la pandemia fue al año y medio, y el negocio directamente más afectado de la pandemia, dentro del mundo de las agencias de publicidad, fue
el que tenía que ver con la calle. Nuestro 90% de nuestros ingresos estaban en eventos de activaciones de marca, samplings, eventos, congresos, los grandes eventos que hacíamos de Obama, entonces imagínate, y los gringos no la pensaron. Es un gran grupo y se demoraron muy poco en decir, necesitamos no hacer esto porque a eso no les gustaba tanto hacerlo. Y dijeron, Ricardo, nosotros no queremos seguir en esto, pero no se esperaban que yo les dijera, pues yo me quedo con la compañía. Y así pasamos a Latir, porque nos quedamos en la mitad de la pandemia, perdiendo más de 4.000 millones de pesos, que yo sabía que se iban a recuperar y que se iban a hacer muy bien, y la verdad es que nos fue muchísimo mejor. Me quedé con la compañía, invité a mis principales directores a que se quedaran conmigo en una participación, y hoy en día son mis socios, yo soy el socio mayoritario, y cambiamos el nombre a Latir porque mantuvimos nuestra misma historia alrededor del movimiento más activo del cuerpo, que era el sístole, porque nos tocó, no nos pudimos quedar con el nombre porque los gringos, al ser una compañía que está en la bolsa, habían hecho una adquisición de sístole antes y no podían soltar la marca, así no la quisieron usar. Okay. Y bueno, nos quedamos con todos los clientes, todo fue perfecto, los clientes siempre aceptaron y dijeron muy valiente, y bueno, aquí estamos parados. ¿Cómo fue justamente como cambiar un poquito? Pues estás diciendo que la transición fue fácil, pero ¿cómo manejaste ese cambio frente al ecosistema que reconocía Sístole, a los clientes, a tu equipo? Porque seguramente además creo que dices, traje unos directivos, pero no sé si a todos. Cuéntanos un poquito cómo manejaste. Digo, la transición fue fácil, no fue fácil, pero fue súper interesante. Pero la transición no fue tan terrible como yo me hubiera imaginado. ¿Por qué? Porque nosotros cogimos el barco de la pandemia rápidamente en el entorno digital como todo el mundo lo cogió. Entonces todos los eventos que perdimos y el evento del día siguiente cuando hicieron el encierro que teníamos de un cliente de 8.000, ese no lo pudimos convertir a digital, pero el EXMA lo convertimos a digital. Hicimos el primer evento que tuvo 120.000 personas en 2 días, que fue el primer evento digital de EXMA. 120.000 personas conectadas en los 2 días. Eso no había pasado. Entonces nosotros cogimos la dinámica muy rápido. Okay. Cuando pasó el tema, yo tenía 5 directores de áreas, la persona de compras, mi socio financiero, los 2 que manejaban las líneas de negocio, el director creativo, y solo uno dijo que no, que se quedaba en el grupo Sancho. Y lo más interesante fue que yo con mis socios y con los gringos acordamos que salíamos a donde los clientes a contarles que era una decisión de los dueños mayoritarios de las compañías de salirse del mundo de todo lo que tuviera que ver con la calle, porque ellos casi que creían que la pandemia iba a durar 2 años o algo así. Y todos los clientes, a excepción de Ecopetrol, que de Ecopetrol dijeron, maravilloso, pero Ricardo, ustedes están aquí por una licitación. Pues, claro. Y las licitaciones. Yo no puedo seguirle comprando a usted, entonces lo que más podamos seguir comprando a su NIT, al NIT de Sístole, perfecto. Y así estuvimos un tiempo. Los demás todos dijeron, apoyo absoluto, creemos mucho en ustedes, y siguieron con nosotros. Entonces creo que fue un cambio que fue muy, muy interesante. Como orgánico a partir de todo lo que estaba pasando. Y reemplacé a mis socios con mis socios, solo que reemplacé a mis socios con lo que yo nunca he querido hacer en las compañías. Yo no podía trabajar si no tenía un financiero al lado. Claro. Eso no es lo que yo hago, no es lo que sé hacer, no es lo que me gusta hacer. Puedo entenderlo perfectamente, puedo entender la visión del negocio, pero logré que estos personajes se vinieran al negocio súper comprometidos, y pues los 30 primeras personas que finalmente se quedaron, de 80, 90 que estábamos en los días previos a la pandemia, siguieron, y hoy en día ya somos 100 otra vez en Latir. ¡Wow! Increíble. Óyeme, ¿qué aprendizajes, cuáles fueron esos principales aprendizajes en términos como de liderazgo y visión de la pandemia y de ese momento? Para mí el principal liderazgo, y donde yo también tengo más retos, los he tenido toda la vida, esos retos de liderazgo, ese reto de liderazgo que tiene que ver con, primero, acompañarte con los que tú complementas o ellos te complementan. ¿Sí? Eso me parece muy importante.
porque a veces en el mundo de hacer empresa, o cuando tú empiezas en las compañías multinacionales, por ejemplo, cuando empiezas a subir en niveles, hay algo que los directores a veces no mencionan, pero es que tú empiezas a estar más solo. Claro. Y el ejemplo de la soledad es el clásico, que la gente que eran tus compañeros que almorzaban contigo, nunca te dicen que ya no van a almorzar, pero es que ellos salen a almorzar a hablar de todo y de pronto hasta del jefe, Exacto. no mal, pero hablar. Entonces hay una Cambia la conversación soledad cuando implícita. vas a almorzar. Pero yo creo que el aprendizaje principal, Cami, es que a mí hay cosas que no quiero hacer ya. Ok. Puede ser que me toque porque yo no he pensado ni que me voy a retirar nunca en mi vida, porque tengo a mi hijo, especialmente mi hijo Tomás, que va a ser un niño toda la vida y yo no quiero que así yo pueda mañana, él llegue de la universidad, cuando esté en su universidad, yo jugando golf. No, yo quiero que él llegue, que llegue una empresa que está impactando cosas positivas. Entonces al final de una manera u otra, lo que pasa con esto es que el trabajo es conectado con gente que haga lo que sabe hacer muy bien. Y a veces son socios operativos como los míos. Sí, no son... Pero ahora ya estoy en los otros retos, porque ahora estoy en el del café, que seguramente hablaremos ahorita, que es con los socios que son partners, pero también mi esposa, pero por el otro lado Sofía Vergara. O sea, son socios que uno dice... entonces tú tienes que complementarte. Sumarte es el aprendizaje principal. Creo que no hay nada que sea más rico que trabajar sumando. Perfecto. Y no con el que sabe hacer lo mismo que tú, que quiere hacerlo, que tú lo haces mal, que tú lo haces bien, que tú lo haces mejor. Bueno, genial. Y en efecto, ahorita vamos a hablar de Dios mío Coffee. Pero antes, me estás hablando de complementarte. Me gusta eso porque además ustedes... Detrás de una marca hay alguien también que se reinventa, pero además si algo hemos aprendido ustedes los emprendedores en Endeavor es que muchas veces los caminos, la persona con la empresa se cruzan y ustedes tienen retos personales. Entonces, antes de pasar a este capítulo de Dios mío Coffee, que me parece genial, quiero como entender de ti en estos procesos. Y una primera pregunta que te hago es, si no existiera el miedo en el mundo, ¿qué harías? Si no tuvieras miedo a las cosas. Pues haría 10,000 cosas más, pero los que están al lado mío tendrían que trancar 10,000 cosas más, porque a mí alrededor de las cosas que hago en el mundo, en el mundo de los negocios y en mi vida, pero especialmente en el mundo de las empresas o de innovar, estando en el mundo de la publicidad, pues tienes la posibilidad, una persona que le gusta crear, tienes la posibilidad que creas con el dinero de las marcas, ¿no? Entonces estás en un mundo muy rico porque creas, te ponen un reto, haces un lanzamiento, un evento nuevo, un problema, una marca que le está yendo mal. Entonces puedes crear y crear y crear y crear y de una manera u otra eso ayuda. Pero siempre lo que pasaría sería que tendría más gente que pararme. Okay. Porque normalmente meto los mejores proyectos que hemos hecho alrededor de todos estos años en el negocio, son los que más han puesto en riesgo el negocio. Okay. Entonces yo siempre tengo una teoría de poner el riesgo a tu favor y tengo el tema del no dañado y todo ese cuento, que es como que todo el mundo dice, Ricardo, ¿sabe qué? Estábamos muy asustados con eso, ahora le agradecemos por haberlo podido hacer. Pero en todo caso estuvieron quejándose cuando, o sea, imagínate traer a Obama a Colombia o hacer el concierto de la frontera, que era un proyecto que era como, es como, ¿por qué hacemos esto? Pero después, uy, qué delicia haberlo hecho, ¿me entiendes? Cuéntame un poquito de poner el riesgo a tu favor. Interesante. El riesgo a tu favor tiene que ver con algo que a mí me parece muy relevante y sobre todo cuando tú tienes una filosofía que se basa en crear. Y es que pues cuando tú creas, pues las ideas nuevas siempre, inclusive la innovación bien desarrollada y sobre todo la disrupción siempre pone en riesgo los negocios. Sobre todo los negocios tradicionales. En el mundo que uno dice que no es tradicional, de la publicidad se volvió un negocio súper tradicional. Por eso es que todo el mundo está atacando el mundo de la publicidad, por eso es que los señores de compañías de tecnología empezaron a tener sus departamentos creativos o todo ese tipo de cosas. Entonces, el reto es
ese reto que está alrededor del negocio creando tiene un reto, y es que cuando estás creando, estás de una vez creando el riesgo que estás ejerciendo. Okay. Yo inclusive en Shark Tank hay una cosa que es impresionante que aprendimos a través del tiempo, y es que a través del tiempo aprendimos varias cosas después de ver tantos casos. Uno, que estabas invirtiendo más en el emprendedor, ¿okay?, que en la empresa. Que en la empresa. Y otra cosa que pasaba era que los emprendedores que no traían el riesgo y lo ponían sobre la mesa, uno se centraba mucho cuando estaba aquí parado escribiendo el riesgo. ¿Red flag? Escribiendo el riesgo. Y cuando un emprendedor te decía, y esto que estamos diciendo genera dos riesgos, este primero y este segundo. Este primero lo tenemos pensado de esta manera, cuidarlo de esta manera. Entonces, definir el riesgo y ponerlo a tu favor es muy importante. Chéverísimo. Me hablabas de emprender con tu esposa, que ahorita hablaremos de ese emprendimiento, de tu hijo. ¿Cómo has compaginado, cómo conjugas tu rol de emprendedor con tu rol de esposo, con tu rol de papá, que sé que para ti eso es un tema súper relevante? He encontrado que sin duda la mejor manera no es separando que cada uno, no hablemos de trabajo y todo eso. Eso a mí no me funciona. Ahora estamos hablando de trabajo porque estamos teniendo trabajo juntos y eso tiene otros retos, ¿sí? Y es que nos acostamos cansados a la misma hora. De repente a veces es mejor que uno está cansado, el otro no, tal. Pero compaginar eso es compartiendo, haciéndolos parte. Hoy tuve una conversación muy bonita con mi hija en España, que en un momento dado, sabes que ella fue inclusive la que puso sobre la mesa la marca Dios mío, porque ella estaba en el departamento creativo trabajando y haciendo su práctica en la TIR, y cuando hicieron todo el ejercicio se dividieron y ella fue la que trajo, ella fue la que encontró que Dios mío era la frase que más decía Sofía y tal cosa. Entonces estaba hablando con ella algo muy bonito, y es decirle, no se les olvide que aquí hay algo que está en tu profesión, que es tuyo, que es tu compañía. Entonces estoy aprendiendo porque yo tuve muchísimo tiempo el tema en que no hablemos de trabajo. ¿Por qué? Porque uno empieza a trabajar tanto que no lo compartes con quienes estás, inclusive con tus hijos, solo o te admiran desde lejos y todo. La mejor manera es compartirlo, discutirlo. Me pasó esto hoy. ¿Cómo lo resuelves? Tomándose un vinito en la noche. Tuve este problema. Entonces, compartirlo es muy importante porque siempre hay alguien que te pueda aportar y se vuelve partícipe de eso. Sensacional. ¿Sabes qué me haces pensar? Que yo como que trato de cerrar la puerta de mi trabajo y me haces pensar como que dije, debería, por ejemplo, traer a Ian, mi hijo, a conocerlos a ustedes, ¿no? A entender qué es lo que hago. Total. Tienes toda la razón. Como ver el entorno, que sientan un poquito, que lo vivan y ya. ¿Hay algún perdón que tengas por ahí pendiente? Es decir, a alguien que deberías perdonar y no has perdonado y tienes por ahí en el tintero. Sí, hay un par de personas, hay dos personas que siempre me acuerdo que uno dice, esa es la gente que dice, yo no odio a nadie, yo no odio a nadie. Hay dos personas que por alguna razón no logré perdonarlas, por alguna razón nunca, y las dos tuvieron que ver con personas que no fueron, no que se haya, o sea, yo tengo tantas personas en la industria, todas las con gente de la industria mía, de los eventos y el marketing, y hay más de 5 o 6 compañías súper exitosas o exitosas que fueron de gente formada en mi compañía. Ah, genial. Efecto multiplicador, ahorita vamos a hablar de eso. Y eso me gusta, pero no puedo decir que no me dio rabia alguna vez cuando se fueron y me dijeron, no, es que quiero hacer otro. Pero hay un par de personas que se fueron diciendo mentiras y al otro día un gran cliente y ya estaba trabajando con ellos porque habían acordado el tema y todo. Y no entiendo por qué no las logré perdonar. Pues de poco es que me quiten el sueño, pero ese perdón no lo logré dar. Por otro lado, nada, no hay nada que... El otro día estoy en un book club y la profesora que nos guía hablaba de unos rencores vivos y pensé en eso, como que uno debería tratar de pulir un poquito eso. Tú no deberías tener, y no es que me pase, pero ¿cómo es que lo dicen? Tú no deberías tenerte que cambiar de andén en la vida nunca porque viene alguien. De acuerdo. ¿Sí? Hablemos de volar. Te encanta volar, sé que eres un gran piloto.
¿Qué has aprendido? ¿Qué significa para ti volar? ¿Qué has aprendido de ti mismo volando? Que tal vez nunca te haya relevado una sala de juntas, el emprender. Fíjate que casualmente y esto todo se debe un poco a Endeavor, porque cuando yo empecé a ser parte de Endeavor era como ser parte de algo. Como yo no era parte de una multinacional, Claro. y siempre fui parte de Unilever, a donde tú puedas llamar a Londres a que te digan tal. Endeavor fue como ser parte de algo. Por eso inclusive estuve en el Grupo Sánchez, porque era un poquito ser parte de un rollo corporativo siendo emprendedor independiente. Entonces, ese tema de llamar y de tener a quién acudir o de palancas de dónde contar. Exactamente. O de esas palabras. Y me puse a hablar y se me olvidó la pregunta. ¿Qué significa volar para ti? Entonces, el rollo de Shark Tank implicó que como ya te vuelves un poco público y al volverte público te empiezan a invitar a cosas. Yo siempre he dicho que a mí no me gusta ser profesor. La gente mía sabe que yo me siento y armo una estrategia en un tablero, pero enseñar me cuesta. Pero el rollo de Shark Tank me terminó llevando como a compartir y entonces empezaron a invitarme a conferencias y empezó la dinámica y después empezó la comunidad y los seguidores y terminé teniendo una comunidad de 20,000 estudiantes, o sea, el doble de estudiantes que tiene la EDAN que pagan y son parte de la comunidad de la sociedad del marketing por una casualidad, por apoyar a unos emprendedores que hacían esos productos, inclusive empezando, Mauricio Hoyos fue el que empezó con eso y me dejó en ese... Y ahí empecé a tener como un rollo de entregar... Dar de vuelta. De entregar conocimiento. Y el primer producto que creamos, yo les dije, yo hago esto, yo no voy a vivir de esto, pero tiene que ser viable, que se paguen las cosas y qué tal. Y dije, ¿y por qué no creamos algo alrededor de la aviación que es hacer los negocios alrededor de lo que yo aprendí en la aviación? Porque imagínate que mucha gente dice que, y tú me conoces en eso, que a veces como que me englobo y me voy, ¿no? Me voy. Estamos hablando y me voy. Y en el único sitio donde yo no me voy es en la aviación. Okay. Entonces la aviación es tremendamente metodológica. Desde todo sentido, desde la mecánica, desde la aviación, desde la capacidad de ver el clima, de ver la nube allá, de ver el instrumento, de programarte, de no despegar si sabes que en la ruta va a haber un clima. Ya todo está apoyado, entonces es súper metodológico. Por eso yo siempre el mayor bienestar, yo que no soy una persona organizada, el bienestar mayor es la organización. ¿Cómo lo consigo alrededor de personas que son organizadas? Okay. Las personas que son desorganizadas, o sea, es como Laila me dice, al igual que un gran amigo que murió con otro gran amigo piloto, con Luis Carlos Sarmiento, que en el libro cuando se murió JP, que tuvo un accidente, él le decía a Luisca, usted me ordena y yo lo desordeno. Así me pasa a mí con Laila. ¿Y la aviación te ordena? Y la aviación, tú no puedes ser desordenado en la aviación. Y yo lo único que estoy súper concentrado en dos cosas. La primera no puedo decirla, que estoy concentrado. Y la segunda es la aviación. Porque la aviación es de método. Tú tienes que hacer tu checklist, no lo puedes... Cuando no haces el checklist en el vuelo, hay algo que tú no revisaste que es, este parámetro de temperatura no está bien. Es tu vida. Claro. Es la vida de los que están contigo. Entonces tienes que estar en el mejor club, con el mejor taller, con los mejores al lado. Entonces la aviación es eso para mí. Ahora, es una pasión. Y eso es la mitad del tema. Es método de algo que me gusta, de mucho método, pero por el otro lado es una pasión espectacular. Porque yo además empecé la aviación en lo básico de la aviación, que es el vuelo libre, las cometas. Okay. Salir de una montaña sin motor, a coger el viento, corrientes, a buscar una térmica, a tratar de llegar a otro sitio sin un motor. Entonces, la dinámica de la vida de la aviación y de la aviación es para mí eso. Yo no soñaba con la aviación, solo que un amigo un día dijo, oiga, vea, compremos una cometa que está en un anuncio del Espectador o del Tiempo, y la compramos y terminé yo pagándola, yo siendo el único que me quedé, al mismo tiempo que salí del ejército y me entré a la universidad. Entonces tengo la pasión de la aviación hasta hoy en día, y hasta el último día de mi vida voy a ser apasionado por el vuelo.
¿Y algo de ese orden que te da la aviación te ayuda a ordenarte en las demás cosas? Claro, porque inclusive entonces creamos el método Despega, que se metieron, no sé, como 100, 150, 200 estudiantes que pagaron un poco de plata. Hicimos todo el método de manejo de los negocios alrededor de la metodología de la aviación. Genial. Entonces, la aviación pero es una cosa que no era como para multiplicar más. Entonces, después creamos la sociedad del marketing, pero es súper de método. Es de, haces esto. Entonces, por ejemplo, el método del checklist, que es, tú siempre vuelas y te demoras haciendo un checklist 10 minutos. Y en el mundo de los eventos, por ejemplo, mío, la planeación es fundamental. Claro. Tú trabajas, tú planeas para que no pase nada en un evento, por ejemplo, masivo. Pero tienes que tener la capacidad de improvisar. Claro. Pero si no planeaste, todo es improvisación, entonces todo se va para el carajo. Okay. Entonces, el checklist es, por ejemplo, parte de nuestro book de planeación. Ya la gente entendió, sí, puede verse que hay que chequear muchas cosas, pero en 10 minutos chequeas. Está esto, está el no sé qué, está la formación de los promotores, está la formación de los de seguridad, está esto, y la pasas rápido. El checklist vino de la aviación, que yo lo implementé. Sensacional, sensacional. Oye, cuando nos veamos en un año, ¿qué vamos a estar celebrando? En un año vamos a estar celebrando que pasamos, que hicimos dos cosas. Uno, que ya lanzamos la agencia en los Estados Unidos. Okay. Que ya lanzamos la TIR en los Estados Unidos. ¿Por qué lo estamos lanzando en los Estados Unidos? Porque la creación de la marca de café como una iniciativa mía empresarial, desde una agencia, siendo inversionista y haciendo todo lo que hicimos, hizo que nos convertimos en una agencia 360 para un mercado masivo en los Estados Unidos. Estamos entrando a 1.600 puntos de venta de Walmart dentro de un mes. Y nosotros somos la agencia, además de que soy el inversionista, pues yo no manejo el café lo maneja, ahora ya cada vez más lo está manejando Laila como estaba planeado. Entonces vamos a estar celebrando eso y vamos a estar celebrando que vamos a estar en el segundo o tercer lanzamiento súper exitoso del café en los Estados Unidos. Vamos a estar celebrando como esa dupla que tiene que funcionar las dos cosas bien, ¿no? Me invitas, por favor, a la celebración. No te tengo que invitar. Entonces, buenísimo tema para pasar justamente a esto. Entonces, publicidad, aviación, inversionista y ahora este mundo fascinante en el que decidiste emprender al lado de Sofía Vergara, Luis Balaguer, tu esposa Laila, lo más importante. Quiero que nos cuentes sobre todo esto. Entonces, ya me mencionaste que tu hija tuvo esa semillita, qué chévere. ¿Cómo llegaste a este mundo del café y cómo se dio esa alianza con Sofía y Luis? Mira, el mundo del café se da porque, de hecho, en el mismo tiempo cuando yo estaba en la agencia Sístole con mis socios del 50%, los Arango, que fueron unos grandes socios y siempre... Lo que pasa es que ellos tenían que, como decimos en el mundo un poquito vulgar, apretar, ¿no? O sea, como, Ricardo, ellos se llamaban después de una junta y decían, oiga, Ricardo dijo la palabra Brasil. Yo no oí, sí, llámenlo ya. No, si es que ya abrimos Brasil. Okay. Entonces es como que todo pasando. Entonces los grandes proyectos, las agencias no están hechas sino para manejar los clientes fijos, los que te contratan para hacer un evento, los que te pagan tu grilla y tu gente de lo que viven las agencias y las agencias de publicidad y las subagencias y las agencias de eventos. Entonces yo siempre hice proyectos que fueron independientes, que incluían el riesgo, traer las exhibiciones de Bodies, hacer el evento de Barack Obama con EXMA, tener a EXMA, eran cosas que no son naturales de una agencia. Es casi que yo quería usar el saber hacer para también tener productos propios y no solo para las marcas multinacionales o nacionales que atendemos. Okay. Siempre fue un sueño. Y siempre ellos me apoyaron porque siempre eran cosas supremamente excitantes y buenas y ambiciosas. Y eran ambiciosas. El proyecto de Richard Branson viene de eso. Okay. Viene de un proyecto que le presentamos a un cliente y que el cliente no lo podía tomar y decidí yo venderlo independiente. Okay. Inclusive por eso es que uno decía, eso fue súper duro porque era vender tickets de $15,000, $13,000. Entonces eso tiene que ver con eso. El café llegó por eso. El café llegó porque ya yo podía tomar la decisión. Ya yo soy el socio que puede tomar la decisión. Y dije, quiero entrar en el mundo, quiero la próxima empresa que cree,
ya inclusive que ya no estoy grabando en Shark Tank y ya no tengo que dedicar tanto tiempo a esto, quiero crear una empresa súper sólida. Y por casualidad estaba creando una marca de café porque yo estoy invertido en una compañía de vending machine en Colombia, la segunda más importante después de Nutresa, Autosnack. Y le había creado una marca a mi socio porque necesitaba una marca independiente. Y Laila me vio con el tema de la marca y que no, y mi socio no me ha respondido, no sé qué. Y me dijo, oye, me enteré que a Sofía se le cayó un negocio, porque Sofía es una gran empresaria, ella tiene un negocio de más de 400 y pico millones de dólares en ventas en Walmart, el primer retailer de... El sueño pues es de esos que el que entra es teso. Y cuento largo, corto, le dije, déjenos preparar un proyecto y el equipo de Latir se pegó una fajada. Todo el desarrollo del proyecto, desarrollaron una herramienta de match entre un celebrity y la categoría porque no es tan lógico que cualquiera pueda lanzar cualquier cosa. Claro. Y Sofía en todos los talk shows siempre hablando mal del café que hay en Estados Unidos y todo conectó, machó muy bien. Y llegamos a una reunión que nos dieron de media hora, fue una reunión de 2 horas con Luis y Luis dijo, esto es de lo mejor que he visto en 20 años, imaginarán todo lo que me presentan a mí de todas las cosas todo el día. Estamos interesados. Era una presentación de 4 meses que desarrollamos de estudiando. Solamente queríamos hacerla para que no nos dijeran que no. No nos imaginaron, estábamos esperando que nos dijeran que sí. No nos dijeron que no, nos dijeron estamos muy interesados. Al año y medio lanzamos. Esperamos a Walmart, que es un gran cliente, Sofía, y ahora estamos entrando en 1.600 puntos de venta. ¿Qué has aprendido de lanzar una marca latina en Estados Unidos? Durísimo, que no hay un mercado latino real. Hay 30 mercados latinos. Eso es lo primero. Lo segundo es que las categorías siempre rigen. Eso quiere decir que todo se puede ver muy bien, muy bonito en redes, pero tú tienes que hacer el trabajo que se hace en esa categoría, en este caso la categoría de café. Claro. La gente compra un café si logras darle una muestra, si logras darle una degustación, o sea, la teoría y la práctica aplicada. Y una cosa es, hay un mundo de marcas que tienen que ver con celebrities y hay otro mundo de marcas que están siendo empujadas por estrategias de influencers y todo ese rollo. Pero la única realidad es que hay mercados que cambian un poco, pero los mercados no han cambiado. Solo que los celebrities y los influencers ahora reemplazan a los medios, a los canales de televisión donde tú tenías que antes ir y pautar para que alguien conociera tu pestañina, tu café o tu refresco. Hoy en día usas a personas que tienen seguidores que reemplazan a Caracol o a NBC o a tal. Entonces ese es un aprendizaje muy bonito. Óyeme, y entiendo que estás visibilizando mujeres cafeteras con esta marca, ¿cierto? Sí, claro, porque eso es parte del diseño del producto. Entonces el diseño del producto al final... Y creo que es importante decirlo, porque a veces dices eso, Laila, Sofía, Luis, pero aquí está metido también mis parceros, hermanos, de hecho Endeavor, Mauricio Hoyos, Andrés Albán, porque yo llamé a Mauro Hoyos para que fuera el que hiciera eso que yo no quería hacer, y Laila tampoco de pronto. Y era, yo necesito que usted haga la ronda de inversión y usted se encargue de la estrategia financiera del tema. Y el cuento largo corto es que él tomó eso para ya empezar a entregárselo a Laila. Yo tomé el marketing para empezar a entregarle el café a Laila y yo poder manejar el tema de esa manera. Entonces, todo tiene que ver un poquito con cómo en ese negocio, la categoría, para terminar y concluir el tema, siempre va a ser más importante que la teoría que tú crees. No es fácil que tú lances un producto y vayas y no hagas lo que se hace normalmente en la categoría de café. Sí puedes hacer disrupción, pero en ese caso no. Buenísimo. Óyeme, Laila, ¿cómo ha sido emprender en pareja? ¿Qué te ha parecido esta experiencia? Yo no sé cómo sean muchas de las dinámicas, pero yo creo que Laila y yo nos encontramos en un momento de la vida en que estábamos en una cosa muy parecida, personalmente, de nuestros familia y todo. Entonces, creo que eso ayudó mucho. Teníamos una pasión que logramos sumar y eso sirvió mucho.
Y el reto mayor es como el perfeccionismo. Es como lo que no haces en la compañía, pero terminas haciéndolo en la casa. Entonces tienes que dejar de hacerlo en la casa. Porque en la compañía, en las compañías tú hay cosas que resuelves en una reunión y se resuelven ahí. Y entonces con Laila, lo que realmente nos ha tenido impresionante es que cada día nos admiramos más de vernos trabajando. Yo especialmente viéndola a ella resolviendo temas, es una cosa impresionante. Se volvió experta en café, experta en esto, experta en Walmart ahora. Manejan directo a Walmart, que supuestamente debía ser manejado por intermediarios y todo el rollo, lo manejan directo, le responden las llamadas. Estamos en Estados Unidos y todo el mundo, la gente del café dice, ¿y usted por qué ese director de compras? Que el director de compras de Walmart compra el doble de lo que compra todo el grupo de retail más grande de Colombia, solo en la categoría de café. Entonces, si usted ese tipo le contesta y todo, es porque es realmente muy estricta, súper acertada. Entonces, la respuesta finalmente es eso. Eso no es una fórmula. Si la fórmula fuera ponernos a trabajar como pareja, sería una embarrada. Nosotros no tomamos la decisión así. Nosotros tomamos la decisión desde el lado profesional. Lo que puedes hacer tú, lo que yo puedo hacer yo. Yo soy organizadora, gestora, administro, hago que pase, opero las cosas. Usted crea, usted hace estrategia, usted tal, buenísimo. Y por eso nos funcionó muy bien. Sensacional. Por otras parejas pueden intentar, pero yo creo que uno no debe aprender sin que cada uno viene y trae algo duro a la mesa, porque si no es muy duro. Y lo que acabas de decir, idealmente que se complementen. Claro, en una cosa y en la otra, sí, de acuerdo. Óyeme, esta historia, eres el creativo, la historia de 2000 Coffee me hace pensar, evidentemente eres un emprendedor, pero tú me has hablado de que consideras que eres emprendedor por casualidad. Cuéntame, ¿de dónde viene eso? No, es que yo realmente nunca, es que eso es una cosa, es que siempre en la medida en la que uno va pasando el tiempo va aprendiendo de cosas, porque lo he dicho mucho porque de verdad es que yo estaba en la carrera de compañías. Yo empecé mi carrera en Levapan, que es una compañía colombiana espectacular. Estuve en S.C. Johnson, después estuve en Unilever, ahí fue expatriado en Venezuela y todo el rollo. Mi último trabajo fue director general en L'Oréal en consumo masivo. Y cuando yo salgo, después de 21 años, toda la vida había trabajado, inclusive mi carrera la estudié de noche. O sea, yo trabajé y estudié. De hecho, yo me salí de la Javeriana. Yo salí del ejército y me salí de la Javeriana en el segundo semestre para volar en Cometa. Okay. Pero mi mamá me presionó y yo ya estaba trabajando en una compañía. Entonces, yo nunca, siempre que trabajé tanto, desde antes de trabajar en las empresas y todo, siempre hacía negocios y todo el rollo, siempre fui muy emprendedor, pero yo nunca me acuerdo haber pensado en toda mi carrera. Yo sueño con tener mi empresa propia, salirme acá, todo el rollo. Yo era socio de mi hermano, pero yo nunca pensé ahí. La situación de la salida de L'Oréal me hizo 6 meses que dije, no voy a decir nada, solo voy a ayudar a mi hermano acá. Terminé ganando la misma plata desde el siguiente día que salí de L'Oréal sin ser empleado, porque ayudaba al uno, al otro. Cuando me llaman los Arango para hacer este tema, termino haciendo empresa y ahí me doy cuenta que era algo que estaba natural. La verdad fue natural porque yo siempre metí en problemas en toda mi historia, en cualquier compañía. La gente que trabajó conmigo sabe que yo hice que L'Oréal lanzara la categoría que no habían decidido desde París nunca lanzar. Entonces siempre fui muy emprendedor sin darme cuenta. Claro. Entonces terminé emprendiendo siendo realmente una casualidad. No, yo soñaba cuándo me iba a retirar. Jamás lo pensé. Yo me imagino que hubiera podido estar en la carrera de compañía mucho más tiempo, pero fue así. Pero tal vez hubiera sido demasiado disruptivo para las compañías. Siempre me metí en muchos problemas y muchos temas. Inclusive eso es una cosa que es muy importante para la gente. Yo creo que a veces uno hace carrera, por ejemplo, la gente que hace carrera en compañías, pues tiene unas solideces porque aprendes a partir de categorías y después puedes emprender y aprender cosas en otro lado. Y eso creo que es importante. Lo importante es que tú entiendas que lo que tú estás haciendo trabajando como empleado es trabajando para ti. A veces uno trabaja un poquito para el jefe, pero a veces dice yo no quiero trabajar para otro. Uno trabaja para uno porque lo único que le pasa a uno es lo que le queda a uno aquí. Totalmente de acuerdo. Óyeme, tú sabes que en Endeavor tenemos este concepto del efecto multiplicador, por eso parte de
del título del podcast es Multiplicadores por Endeavor. Tú nos has ayudado muchísimo, pues, y al ecosistema, emprendiendo, transformando tu industria, generando empleos. Me gustaría preguntarte un poco esa experiencia que has tenido interactuando con emprendedores. Por ejemplo, ¿qué tipo de emprendedores te hacen decir sí de una vez sin pensarlo? Sin duda los emprendedores que están en el mundo un poquito de la innovación y la disrupción, o sea, donde realmente hay algo, pero no basado en la idea, sino basado en esas personas que tienen una visión de algo que está sustentado realmente con una prueba, con una pequeña atracción y todo. Esos son los que más me apasionan. Okay. O sea, esas personas que tienen algo que les gusta hacer disrupción, pero que tienen un sustento detrás, que no vienen a venderle uno la idea, el app y ese tipo de cosas. Ese tipo de personas me encantan. Me encantan las personas que tienen detrás súper claro el negocio en la cabeza, los números y lo tienen claro porque realmente lo estudiaron. Claro que entiendo la gente que es súper apasionada con la idea y es que nadie les tumba la idea, pero pues ya aprendí a no creer en eso, porque cuando crees en eso nuevamente, la gente el 90% de los emprendedores que se quebraron o que no les funcionó, el 90% invirtieron en una app que le metieron 80 millones de pesos, que eso hubiera sido posible o son $20,000 o $30,000, que eran el salario de 8 meses de una persona correcta para otra cosa, porque no necesitaban hacer una app. Tengo la gente diciendo, tengo la idea de una app. Entonces, eso realmente. Entonces, la persona me parece persona sola. Y obviamente, me apasiona verme con gente que es tremendamente divertida, que se divierte haciendo su trabajo. Okay. Que no está en el drama. Y los que se divierten son los que realmente saben lo que hay detrás. Puede estar serio. Hay un emprendedor que es increíble, que es de Shark Tank, que es Felipe, el de que ahora es robot.com, pero es el de KiwiBot. Ah, sí. ¡Ay! Tipo tan interesante. Sí. Me encanta la gente que tiene algo interesante detrás, que tiene cosas más allá solamente de hablar del negocio y de la idea. Me encanta. Eso lo reconozco súper rápido. Ok. ¿Y qué errores ves más comunes en esos emprendedores que Esto sí, pues es que no es una frase mía, pero la enamorada de la idea es el error más consistente entre, no sé, 700 o casi 1,000 casos que he visto por Shark Tank o por los que me llaman a esto, lo otro, tiene que ver con el apasionamiento de la idea. La otra es que no tienen foco, no tienen planeación. Entonces, al no tener una metodología de planeación ni entender la marca no es el logo, la marca es cómo vives y cómo te comunicas hacia afuera, la esencia, tu ventaja competitiva, tu norte y todo ese rollo. Entonces, no tienen método. Inclusive yo te digo una cosa, muchos de los emprendedores en estudio, de repente tú salías y ni siquiera, inclusive yéndoles bien, siendo exitosos, no tenían un contador definido. Entonces, en algún momento eso se explota. Sí, de acuerdo. Es como que el contador después, dentro de 3 años, ¿no? Sí. Creo que ese es un error. Sí, entonces craso. un poquito de método, sí. ¿Cuál ha sido tu inversión más inesperada y por qué le apostaste a ella? Pues la más inesperada es la del café, porque yo no soñaba con que, o sea, por más de que yo tenía la teoría de que ya tengo la posibilidad de seguir estando en el mundo corporativo, de manejar marcas desde el mundo de la publicidad y las agencias creativas y todo el rollo, era como usar lo que sabemos hacer para otra mitad que era para tener nuestra propia empresa. Pero no me imaginaba que iba a lanzar nada. Es que yo llevo pensando y estudiando el mercado del café. Es como muchas de las cosas, y tengo que ser sincero con eso, muchas de las cosas que tú haces cuando estás en el mundo del marketing experiencial, de los eventos, del trade marketing y todo, son proyectos que te llegan y aprendes en un mes para poder hacer una propuesta correcta. Claro. Entonces pasas de la categoría de jabones de lavar a la categoría de banca o a la de turismo o a manejar el turismo de tu país. Entonces tú empiezas como que, wow, ¿no? Entonces el proyecto del café fue crear un proyecto que posiblemente gente lo hubiera creado en 3 años o lo llevaban estudiando toda la vida. Por eso a veces yo veo unos comentarios en redes de la gente como diciendo, ay, pero es que ustedes, ¿no? Como que yo llevo haciendo café toda la vida.
pero es que el hecho de que lo hicimos en corto tiempo es porque sabemos estudiar una cosa rápido y tener lo más importante, entonces es haberlo hecho rápido, terminó en café. Claro. Pero si hubiera sido el caso, que hubiera sido otra categoría, la hubiéramos estudiado muy bien. Y súmate una cosa, el café fue hecho con una oportunidad, pero yo dije, no me voy a inventar la rueda, me voy a donde los mejores. Convencí a la Federación Nacional de Cafeteros de hacer un producto, aunque ellos ya traían esa visión con el nuevo presidente, pero antecitos de que entrara el nuevo presidente, ya ellos habían dicho, queremos empezar a vender más allá. Colombia vende el grano verde, de eso vive. Y ellos empezaron a decir, nosotros deberíamos tener valor agregado, como lo tenemos con Juan Valdés, que es una marca que admiro, amo profundamente, que es como si fuera hermano, pero somos competidores, pareciera ser. Pero realmente lo interesante es que tú te estás trayendo el valor para Colombia. Estás haciendo el producto acá, innovando, creando las fórmulas, creando las mezclas. Y en eso entonces ya viene el marketing, como el mix exitoso. Teníamos Sofía. ¿Cómo estaba evaluada Sofía en Estados Unidos? ¿Cómo estaba evaluada como una persona divertida, latina, sexy, tesa? Toda la suma de cosas. Validado positivo. Lo validamos con herramientas bien sólidas para poder entender la imagen de Sofía. La imagen del café. Sí, señores, es verdad, no es como dicen en Colombia. La gente sabe que el café colombiano existe, que es uno de los mejores cafés del mundo. Pero también hablaron todos de la coca, por ejemplo. Y entendimos que el café ya estaba sobrepasando la imagen de Colombia alrededor de la coca. Más de imagen, hasta eso llegamos. Conectamos esas dos cosas. Sofía, mujer, y la Federación tiene un programa de mujeres cafeteras que inclusive, obviamente, Juan Valdés tiene también su café de mujeres cafeteras. Nos daba ese tema de mujeres cafeteras. Entonces teníamos como una mezcla y después venía la opción a quién se lo íbamos a llevar, al primer retailer del mundo. Entonces las mujeres cafeteras, cuando Sofía pidió eso y venir si yo hubiera ido a una finca, nadie me hubiera podido hacer eso. En cambio la Federación dijo, yo tengo el programa de mujeres cafeteras, 35% de las fincas exportadoras de Colombia son lideradas por mujeres. Certificado, hágale. Y en eso estamos. Eso me lleva, bueno, dos preguntas tal vez, pero una, ¿cómo crees que todo eso que has hecho ha inspirado a otros? Y la otra es, ¿qué mentoría te ha marcado a ti? ¿Qué mentoría me ha marcado a mí? Wow. Lo que, pues digamos que el mundo del entretenimiento y del Shark Tank, porque yo terminé ahí también así como que una invitación, no es que ni yo soñara con eso, estoy feliz de haberlo hecho, de pronto volvería, no estoy seguro, porque yo creo que ya ese mundo es un mundo muy bonito. Entonces eso al final hace que tú tengas las respuestas como natural, ¿no? ¿Quiénes? Los que les gustaste más en televisión, los que les gustó más, porque al final es como el programa de educación en emprendimiento más importante. Sí. Es una vaina de educación. Entonces la respuesta natural también es que la gente que me sigue, tengo que decir, a mí no me siguen mis colegas, a mí no me debe seguir ni Simón, ni ninguno de mis amigos del Aeroclub, empresarios impresionantes que son, no. A mí me sigue el emprendedor básico. La señora que tiene su consultorio de dermatología, que es exitosa, pero que decidió hacer marketing ahora y necesita que la ayuden a inspirarle del método. Normalmente la gente que yo más he visto que he transformado o he aportado un poquito o mucho a su negocio, esa gente que necesitaba ese conocimiento alrededor del marketing y de la innovación en el negocio y del negocio que inspira con método y todo ese tema. Yo miro la cosa de la sociedad del marketing, que a veces yo decía, pero ¿por qué la hice si a mí no me gusta estar haciendo las conferencias? Yo voy a conferencias, me contratan, me hacen, pero yo la verdad es que mi cabeza, o sea, yo no me voy a sentir, pues no sé qué va, pero me lo disfruto. En la sociedad del marketing terminó teniendo esos 20,000 estudiantes. Y cuando yo me reúno con ellos, que tenemos una reunión mensual con algunos y no sé qué, todo tiene que ver con algo que necesitaban aprender rápido y entender de qué le estábamos hablando, fuera de la teoría. Sensacional. Esto es efecto multiplicador. Sí, a la potencia. Sí, porque tiene que ver, ¿sabes? Con una cosa, eso que te decía de ser emprendedor por casualidad, y es que
en realidad ese motor que Endeavor es tan relevante, que es el motor del emprendimiento de alto impacto, tiene que ver con que realmente empujemos ese ecosistema emprendedor básico, el emprendedor que hay en ti, eso que aprendimos en Stanford con Endeavor en el primer programa de innovación, que no me acuerdo, nunca se me olvidará de eso, y es que decía, es el emprendedor que hay en ti, es cómo sacas el emprendedor que hay en ti, seas la persona que seas el gran tecnólogo, seas el gran visionario o seas una persona, porque la dinámica de empresa hace que sea súper sano, que el entorno sea innovador. En un sitio donde hay muchos emprendedores hay mucha innovación. Totalmente. Errores, claro, de todo. Pero de eso se aprende. Óyeme, ¿qué aprendiste en Shark Tank de ti mismo que tal vez no habías aprendido como emprendedor? Sabes que en el mundo de la publicidad, cuando yo me acuerdo que hablaba con gente del mundo de la publicidad, cuando empezamos, yo decía que nosotros hablábamos mucha carreta. Porque uno tenía que hablar para poder convencer a un cliente de que uno sabía hacer lo que podía hacer. Y en Shark Tank aprendí, me vi diciendo, yo no quiero hablar mierda. Okay. Entonces aprendí de mí que no había nada más importante que ser genuino y que muchas veces en mi vida no había sido genuino simplemente por el negocio, por ir a convencer a alguien de un proyecto y entonces uno tratar de decir yo pienso esto y el mundo y el estudio, no. Entonces Shark Tank me enseñó a ser genuino, a hablar de frente, a preguntar lo que sentía. Y muchas veces no lo hice porque es muy difícil con una cámara enfrente, pero eso fue lo que aprendí. Aprendí como que el poder que tiene uno de inspirar, pero si tú inspiras de manera genuina, wow. Yo quiero que oigas este mensajito y me digas qué sientes al oírlo. Leibix, hello. Es José Mendoza. Y para los que están en este podcast y probablemente no me conocen, soy el CEO de Buen Tipo. Y pues este mensaje es para mi amigo y mentor Ricardo Leiva. Me pidieron que mandara un mensaje de 1 minuto y he grabado varios y todos están por encima de 15 minutos. Estamos bien enredados. Así que voy a hacer un resumen súper rápido y luego, porfa, si alguien le puede entregar alguno de los otros audios de 15 minutos, se los agradezco enormemente. Porque es que hablar de lo que Leiva significa en mi vida, pues la verdad es que no cabe en 1 minuto. Pero pues aquí va. Yo lo conocí a él cuando me contrató como director creativo en Sístole, un poco obligado por sus socios, pero pues es una fortuna para mí porque al final terminamos creando una amistad maravillosa. Y yo poco a poco, cuando llegué, fui descubriendo a este genio encantador, caótico, brillante, generoso, tremendo. Su manera de soñar era una manera de soñar sin miedo, que yo creo que eso pasa poco en esta parte del mundo. Y eso, pues, la verdad es que me cambió la vida porque me enseñó que podemos soñar sin límites y pues atrevernos a lo que fuera. Y ese aprendizaje es a creer que todo es posible. Si a él se le ocurría algo con el Circo del Sol, con Richard Branson, o ahora que está en ese proyecto maravilloso con Sofía Vergara, él simplemente iba por ello, sin miedo. Una noche en Milán, estábamos en un proyecto espectacular en la Feria Universal. Nos estábamos tomando una cerveza muy tarde en la noche, sentados en un andén, y me dijo una cosa que me quedó marcada en la cabeza. Era que yo tenía el poder de liderar con la amistad. Pero hoy, mirando por el retrovisor, entiendo que pues realmente el talento es una herencia, ese talento es una herencia que él me dejó. Ricardo me enseñó a volar, a soñar en grande, a no rendirme y a liderar con la amistad. Me lideró con la amistad por mucho tiempo y me hizo aprender cosas maravillosas que hoy creo que son impagables. Así que simplemente, Leibix, gracias por creer en mí, José, por mostrarme que la magia existe y que sí se puede cambiar el mundo con ideas. Un abrazote, amigo mío. Yo creo que esa es la definición de un emprendedor Endeavor. ¿Qué sentiste de oír eso?
Se te quiere, José. Ese es uno de los personajes exitosos, maravillosos. Pues no tengo sino lágrimas de felicidad aquí y en mi corazón. Porque además, multiplicado por 3, admiro a este personaje y lo quiero mucho, no porque me hable así, sino porque fue de esas personas. Mira, cuando yo hablo con José, mi socio financiero, que él y yo estamos muy cercas, siempre le he dicho que es la persona con que más quiero trabajar en mi vida después de mis socios actuales. Y ahora con Laila. Y lo hemos hecho. De hecho, José fue quien armó un búnker digital ahorita con su equipo y con nosotros para hacer la creatividad del lanzamiento el relanzamiento que vamos a hacer, el lanzamiento que vamos a hacer del proyecto de Sofía Vergara. Y siempre la admiro mucho porque es uno de esos personajes que se divierte demasiado con la creatividad, se divierte y la hace posible. Hay una idea y él la convierte en algo impresionante. Y eso es un regalo para mí. Y el regalo para mí es que la mejor mentoría de mi vida, la respuesta para decirte, la mejor mentoría de mi vida son esas personas que me han dado esa mentoría. Mi madre, mis hijos, mi hijo Tomás, José Mendoza. Son esas personas que me han dado esa mentoría. Bruno, esas personas en los que hemos jugado en esa cancha de hacer la locura y hacerla una realidad. Y esa es la mentoría mayor, mucho más que cualquier charla, conferencia. Todo el mundo dice, uy, pero si usted llenó una arena, llevó a Tom Brady a México, a Tony Robbins con mi socio de Éxito, el rollo, y digo, sí, pues que yo no me siento en una conferencia media hora. Yo siempre he aprendido más, mucho más de la gente con la que he trabajado. De esos clientes así con los que he podido hacer, con los que hicimos corazones, María Clara Curti, con esos grandes clientes, con personajes de la CAP, de la marca América. Con Sergio, con esos clientes con los que pudimos hacer cambiar el mundo, el mundo como era. Creo que vale la pena que te escuchemos a ti, que sale sin filtro. Entonces te voy a hacer 3 preguntas. Muy brevemente me respondes lo primero que piensas sin explicación. ¿Listo? Si pudieras borrar una sola decisión profesional, ¿cuál sería? Haber vendido la mayoría de mi participación de Sisto. Le he debido o vender todo o no, o nada. ¿Qué campaña no hiciste y aún te duele no haber hecho? Uy, tenía 2, pero me estoy pensando. El Circo de la Paz con el Circo del Sol. Tengo que decir que confabulé por una idea que se me metió a la cabeza, que era hacer un circo con el Circo del Sol de Colombia, pero ahí se cruzó con el tema de la paz, que todo el mundo estaba tan en contra y era tan político. Sentamos al presidente del Circo del Sol con el presidente en ese momento a convencer al presidente, pero ya le faltaban muy poquitos meses y todo el mundo dijo que sí, al final no se pudo hacer, que fue hacer un circo del Sol de la Paz. Bueno, nunca es tarde. Que era de Colombia originalmente, pero terminó siendo el de La Paz. Y el de La Paz era porque en ese momento estábamos en proceso de paz y tenía tantos enemigos que no se pudo hacer. Bueno, nunca es tarde para hacer las cosas. Ya sabemos que tú Haremos lo que te propones. Ya estamos haciendo otras. Después hicimos, bueno. ¿Qué historia de tu vida merecería estar en un anuncio, pero hasta ahora no lo ha estado? ¿Qué historia de mi vida necesitaría estar en un anuncio? Wow. La historia de mi vida de este momento, de transformar el mundo de la publicidad, no trabajando con la plata de los otros, sino siendo publicista, pero invirtiendo y creando tu propia empresa con el saber hacer, que es lo que estamos haciendo con la agencia y con el café. Sensacional. Se me acaba de ocurrir, puede ser difícil, pero ¿qué eslogan tendría? Como acelerador de advertising y acelerador. Okay. Me encanta acelerar cosas. Eso me gasta mucho. Chévere. Bueno, yo me podría quedar acá hablando millones de horas, pero sé que también tienes miles de cosas que hacer. Pero te voy a hacer una última pregunta y es si dentro de 15 años alguien hablara de lo que sembraste tú como persona, como emprendedor, como mentor,
¿qué te gustaría que dijeran de ti? Me gustaría que me dijeran, este man pues lo que está diciendo, lo que dijo José. Lo que dijo José pues, es marcar como un espacio especial en la gente. No hay nada más rico que agradecer y no hay nada más rico que valorar, y eso me parece divino. Pero a mí me gustaría que la gente estuviera así, que, como José, que dice, yo aprendí a emprender, a hacer empresa siendo feliz, no sufriendo. Yo creo que la gente sufre demasiado porque de pronto no está haciendo lo que quiere o porque no está bien preparado. Y es hacer lo que queríamos hacer, y José y yo en la vida, en ese mundo de la publicidad lo compartíamos. Por eso podemos hablar así el uno del otro. Richie, en serio, fascinante hablar contigo hoy. Fascinante conocer tal vez cosas que nadie te había preguntado o que no conocíamos de ti como emprendedor. Muy inspirador todo eso que has logrado. Gran mentor, gran inversionista, gran creativo. Y sobre todo, también te lo digo yo personalmente, siempre me has impregnado como esa felicidad de hacer las cosas. Y cuando dices que te encanta la gente, que le encanta lo que hace, como que dije, qué rico, que yo soy muy feliz con lo que hago, y me hace muy feliz, sobre todo porque tengo la posibilidad de conocer a gente como tú, tan especial y tan inspiradora. Me inspiras, como sé que inspiras a mucha gente, así que sigue soñando, sigue volando, sigue pensando en grande, sigue no teniendo miedo, sigue haciendo cosas increíbles. Y mil gracias por este tiempo. Y tú sigues estando ahí. Es que ser Endeavor es una cosa que es como que uno, pero ¿por qué crean Endeavor? Si o sea, lo que estás haciendo tiene un valor tremendo y tú no vas a dejar de creer en eso. No. Juntarnos y conectarnos en cosas, y a veces que no lo dejes de hacer. No, eso es lo que me inspira cada mañana. Gracias y además ver ese efecto que tienen ustedes en la gente cercana y en esos emprendedores chiquitos es apasionante y es Gracias. Un gran motor. Salud. Salud, y los espero a todos. Nos vemos en un próximo episodio con muchas más historias de los emprendedores y las personas detrás de esas empresas.